Hola a todos, buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día comenzamos con las clases de la doctora Jans, que van a ser en la mañana y en la tarde, en el tema de endodoncia, en el paciente pediátrico, obviamente, y vamos a hablar de terapias pulpares, ¿no es cierto, doctora? Así es. La Buenos días doctora a todos, chicos. experta en el tema. Oh, Yo aprendí de la doctora, así que estamos todos muy atentos. Va a ser una clase que nos va a servir mucho, así que doctora, adelante. El ya, público es suyo. muchas gracias. Bueno, espero que sí, pues llevo un montón de años aquí, así que muchos de sus docentes han sido alumnos míos y me conocen ya desde muchos años. Bueno, de más está decir que cualquier consulta respecto al tema me pueden escribir en mi correo o pueden interrumpir, o sea, no interrumpir, sino que preguntar en la clase sin problemas, ¿ya? Yo le Voy voy a diciendo compartir del la chat, pantalla. doctora. Ya, perfecto. Sí. Voy a compartir. Tengo muchas ventanas abiertas. Aquí está. ¿Se aprecia? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctora, se ve. Ya. Bueno, vamos a iniciar, ¿no es cierto?, la unidad de endodoncia, que es muy importante y que trata en el fondo de las terapias pulpares que pueden haber en dentición primaria, no solamente las endodoncias, sino que las terapias pulpares vitales también. Entonces, los propósitos de la unidad ahí están para que ustedes lo revisen, pero lo principal es que puedan reconocer los diferentes estados o las diferentes patologías que puede tener la pulpa, que puedan evaluar si está vital o no está vital, qué tratamientos pueden realizar y comparar también con la dentición permanente. En Chile, lamentablemente, a los 6 años ya el 71% de los niños tiene caries. Y se sabe también que el 90% de los niños a los 3 años no ha ido al dentista y a los 3 años el niño ya tiene su dentición primaria completa, su dentición de leche. Entonces, lo que no está claro, pero se sabe que es un porcentaje elevado, es cuántos de los niños que tienen patología reciben un tratamiento oportuno. Desde ese punto de vista, entonces, la acción que realiza el dentista de atención primaria es muy, muy importante. Y también enseñar a la comunidad y a otros profesionales que atienden niños a poder diagnosticar tempranamente para que deriven a un tratamiento oportuno. Nosotros en la UFRO estamos en esa campaña. De hecho, yo misma hago las clases de odontología o de odontología infantil o desarrollo dentario en los niños para enfermería, y pongo mucho énfasis en esto, para que no nos deriven los pacientes con caries evidente, que todo el mundo sabe que es una caries, no hay que estudiar en la universidad para darse cuenta que una cavitación es una caries, sino para que nos deriven los pacientes cuando el proceso se está iniciando y nosotros realmente podamos intervenir y detener ese proceso. ¿Qué dicen las estadísticas? Lo que habíamos visto, que el 71% de los niños a los 6 años tiene caries y que a los 12 años el 12,5%. Esto baja porque aquí se produce, en este periodo se produce el recambio dentario, por eso es que es menor estas lesiones a los 12 años, es dentición permanente. Y es alto también. Y a los 15 años el 73, casi el 74% de la población tiene caries cavitadas, porque esto está basado en el índice COPD. Imagínense que después de los 35, el 99% de la población tiene caries. Y también vemos aquí que
que aparte de la cantidad de gente que presenta la enfermedad, los dientes afectados varían de acuerdo a la edad y van en aumento. Por otro lado, también hay diferencias por nivel socioeconómico y también hay diferencias en cómo se presenta la enfermedad en el sector urbano y en el sector rural. Así que tenemos un arduo trabajo que no hemos podido, no, a pesar de los avances científicos, la cantidad de escuelas de odontología, la cantidad de dentistas, la cantidad de programas nuevos que han abierto el gobierno, la cantidad de clínicas privadas, no hemos podido avanzar en la disminución del daño. Entonces, probablemente el enfoque ha estado muy mal y tenemos que pensar que apenas se inician los síntomas, nosotros debiéramos controlar a los pacientes. ¿Y qué pasa esto? Como no hay ese control temprano, como no se toman medidas, estas lesiones avanzan, porque la caries no es una enfermedad autolimitada, la caries necesita de medidas específicas para ser detenida. Y si esto no ocurre, esto avanza produciendo muchas molestias, mucho dolor, interfiere con la calidad de vida de los niños y también de los adultos. Produce problemas para dormir, trastornos del aprendizaje y ausencias en los niños a la escuela, pero también ausencia de los adultos al trabajo. Y además que esto avanza hacia las infecciones odontogénicas que eventualmente podrían producir la muerte y constituye una de las causas más comunes de hospitalización en los niños. Entonces, es muy importante que ojalá no llegáramos a esta etapa de las lesiones profundas en que nuestra tarea es limitada. Entonces, eso indica que hemos tenido muchas oportunidades perdidas de atención preventiva cuando el paciente llega a este estado, a nuestra consulta o a la clínica. Tenemos, ¿no es cierto?, las medidas para hacer nuestro examen clínico, lo vimos y que tenemos que fijarnos, pero cuando ya todo eso ha avanzado, eh, no hay mucho más que hacer respecto del diagnóstico. Sabemos que son las lesiones código 5, código 6 de IGDAS, que son las que más profundas, cavitadas en dentina, y son esas lesiones en que cuando nosotros hacemos el diagnóstico no solamente tenemos que enfocarnos en que la cara proximal o la cara oclusal está con una lesión cavitada, sino que tenemos que pensar que esa cavitación y ese proceso ha producido algo en la pulpa y que corremos el riesgo, mientras más profundo sea, de que esta pulpa esté afectada y no sea capaz de seguir vital. Y si no sigue vital, no puede proteger el diente, no puede formar dentina terciaria, ¿no es cierto? Y ahí hay que hacer la endodoncia. Tenemos aquí algunas fotografías de pacientes en que probablemente no llegamos a tiempo. Por ejemplo, en este, que no es una lesión, hay una lesión aquí, ¿no es cierto? Hay un absceso que ha drenado hacia la encía, hacia el vestíbulo, y está a punto de romperse. Esto no es por caries, es por trauma. Y nosotros tenemos que estar conscientes que el trauma también puede ocasionar una infección y una alteración de este tipo. Ahora, acá, cuando hay además daño coronario y la estructura está perdida, nosotros sabemos que cualquier proceso que haya en esta boquita, en esta zona, va a ser por caries. O sea, esta fístula que hay aquí no es por un trauma, o no es por otro proceso, o no es un afta con esta cantidad de lesiones, es por caries.
y ya llegamos tarde aquí, porque aquí no basta. Cuando tenemos una lesión en el ápice, por el vestíbulo, no basta con obturar. Ya la obturación nos quedó chica, ya no es la solución al problema. Entonces, cuando estamos en estas etapas, tenemos que no solamente examinar el diente y la estructura dentaria que está dañada, las superficies, ¿no es cierto? Determinar si está activa, si no está activa, la profundidad, qué dentina tiene. También tenemos que examinar el tejido blando adyacente, porque es el que nos va a dar luces, nos va a indicar si es que la pulpa pudiera estar afectada. No tenemos que dejar de mirarlo, sobre todo cuando las lesiones son grandes. Aquí vemos, estas son de un... ¿Hay alguna duda o no hasta el momento? Es tan raro hacer la clase sin... No, doctora, hasta el momento no hay ninguna duda. Ya, sin tener retroalimentación inmediata. No les veo las caras, no veo si se están Es quedando rarísimo. dormidos o están muy aburridos. Pero yo le digo Ah, cualquier cosa, si hay ya. alguna pregunta en el chat. Bueno, y los chicos también si me quieren preguntar algo, hacer algún comentario, lo pueden hacer sin problema. Esto he sacado una revista y vemos que hay lesiones que son profundas, que involucran una gran extensión de los dientes. ¿Ya? Y aquí se hizo la eliminación con una técnica selectiva de caries, se ha dejado dentina blanda en la zona cercana a la pulpa porque hay riesgo de perforar, pero antes de hacer todo eso, correspondía hacer el examen del vestíbulo. Porque si nosotros nos encontramos, no siempre hay inflamación, a veces está un poquito enrojecido, pero ya duele la palpación. Si duele la palpación, significa que hay algún problema pulpar. Y también tenemos que aprender a hacer el examen, porque muchas veces los pacientes, cuando nosotros los examinamos, acusan dolor como para que nosotros sepamos que han tenido dolor en ese diente, para enfatizar su molestia, pero no necesariamente que tengan dolor en ese momento y con el examen que le estamos haciendo. Entonces nos induce a error y pudiéramos pensar que hay una patología pulpar cuando no la hay, ¿ya? Así que ojo con eso. Entonces, cuando uno hace palpación, tiene que palpar en varias zonas antes y ojalá zonas vecinas, pero no afectadas por la lesión. Y el paciente seguro que se va a quejar igual. Entonces ahí ustedes le van explicando que no le están tocando la zona y que van a presionar en otro lado. Y cuando él sienta dolor realmente, le avise. No que sobreavise porque piensa que le va a doler o para enfatizar que ha tenido molestias. Cuando tenemos este tipo de lesiones igual, o este tipo de lesiones que tal vez podríamos pensar que no es muy profundo, pero acordémonos de la anatomía de los dientes de leche, de los molares de leche, con esos cuernos que son muy pronunciados y que probablemente al eliminar la dentina cariada, aquí la dentina, ni siquiera la dentina firme, nos vamos a encontrar con un cuerno pulpar. Entonces, frente a estas lesiones en que además de poder determinar la estructura que está dañada, nosotros tenemos que saber cómo es el compromiso pulpar. Si hay una inflamación reversible o una inflamación irreversible, porque eso va a determinar distintas modalidades de tratamiento. Entonces, yo quise incluir en esta oportunidad un examen que se llama PUFA, ¿ya? Porque los alumnos, cuando hacen el odontograma y ven y anotan y registran las caries, registran solo eso y no se preocupan de examinar el tejido blando circundante. Ustedes tienen que evaluar el color, la integridad, la consistencia, el volumen. Es muy importante. En las lesiones profundas no solo basta con mirar el diente, sino también el tejido blando circundante. Y hay un índice que se llama PUFA,
que si hay pulpa visible o si hay ulceración en la mucosa debido a fragmentos de raíz o a la caries que está, que, que que está afectando al diente, o si hay fístula o absceso, lo consignemos. Y entonces inmediatamente nosotros nos damos cuenta de que ahí el daño va mucho más, que la caries era el estadio inicial de este tipo de daño. No se registran lesiones que no tengan que ver con caries, ¿ya? O sea, si hay una úlcera traumática o un afta, no se registra en este índice, solo lo que deriva de la caries. Este es los dibujos, las fotografías que aparecían en el artículo del índice PUFA. Entonces, cuando hay afectación pulpar, puede haber comunicación pulpar o no, pero las coronas tienen una gran destrucción por caries. Puede haber ulceración, ¿no es cierto?, producto de las raíces causadas por los fragmentos del diente afectado. Puede haber una fístula que esté activa, liberando pus, ¿no es cierto?, que se origina del absceso dentoalveolar, que es la reacción que se produce por que el proceso infeccioso llega hasta la pulpa. Entonces, cuando tenemos dientes que tienen lesiones profundas, nosotros no solamente deberíamos hacer el examen dentario, sino también del tejido adyacente. Y no mirado a la rápida, porque uno siempre comienza el examen mirando el tejido blando. No, pero además volver a mirar ese tejido blando cuando estamos frente a una lesión profunda. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Cuando tenemos una lesión profunda, significa que en la radiografía alcanza los 2/3 o el cuarto interno del espesor interno de la dentina, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que además de tener la visión clínica del diente, necesitamos también nuestra radiografía para poder determinar cuál es el grado de afectación pulpar, ¿ya? Y también necesitamos la anamnesis, no basta con el examen clínico y la radiografía, porque hay muchos datos que nos va a aportar el paciente para poder llegar a un diagnóstico que sea preciso. ¿Con qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con una hiperemia, significa que hay una inflamación pulpar, pero que es muy limitada, que esa pulpa tiene gran capacidad de recuperación y está muy vital. Y generalmente no hay ningún síntoma que el paciente presente por tener esa pequeña inflamación. Pero si la noxa es mayor, va a haber una pulpitis, una inflamación mayor, que puede ser una pulpitis reversible, ¿ya? Cuando hay una pulpitis reversible, tiene ciertas características que indican que esta inflamación es buena en el sentido que va a activar los mecanismos de defensa y va a permitir que el diente produzca dentina reparativa, dentina terciaria, por cierto, o dentina esclerótica. En cambio, si ese daño fue mucho más grande, y limitó la capacidad de defensa de la pulpa, se produce una pulpitis irreversible, que puede ser porque el estímulo es frecuente o es muy grande, ¿ya? Y ahí nuestros tratamientos van a ser otros. Y cuando hay necrosis, también vamos a tener otro tipo de tratamientos que son terapia no vital, porque eliminamos en el fondo toda la pulpa que estaba dentro de la cámara y los conductos radiculares. En cambio, cuando la pulpitis tiene capacidad de recuperación, utilizamos otros tipos de tratamientos que se llaman terapia vital y que son intervenciones mínimamente invasivas.
Podemos tener un recubrimiento indirecto en el caso de la pulpitis reversible o recubrimiento directo en ciertas ocasiones o la pulpotomía. Esas son las opciones de tratamiento, pero no necesariamente si nosotros tenemos lesiones profundas, llegamos a un diagnóstico preciso que nos va a costar, no fácil, vamos a hacer inmediatamente el tratamiento que corresponde. Cuando estamos tratando a niños hay otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la anatomía de los dientes que es diferente a los dientes permanentes, el desarrollo dentario, la cooperación del paciente, cuál es el grado de destrucción del diente, vale la pena, vamos a poder hacer un procedimiento adecuado, vamos a poder hacer el aislamiento absoluto y después la restauración final va a quedar en buenas condiciones. ¿Hay compromiso periapical? ¿Cómo es la salud general del paciente? Si el paciente es un paciente inmunodeprimido, a lo mejor este no es el mejor tratamiento que nosotros vayamos a desarrollar. ¿Y cuáles son las expectativas de los padres? Porque estos tratamientos requieren tiempo y requieren compromiso. Y si los padres no nos van a traer al niño para que nosotros hagamos un tratamiento que sea continuo, a lo mejor vamos a tener que tomar otro tipo de decisiones como pensar en la extracción. Entonces, son muchos los antecedentes que tenemos que reunir para poder tomar una decisión y que en estos momentos la decisión no es solo nuestra, sino que tiene que ser acompañada por los padres. Y así, entre las diferencias anatómicas y morfológicas, entre primarios y permanentes, tenemos muchas características que los diferencian. Por ejemplo, las coronas de los dientes primarios son mucho más aglobadas. Hay una constricción cervical, es más angosto en esa zona. ¿Se fijan al comparar un permanente con un diente deciduo? ¿Qué significa esto? Que si estamos haciendo una cavidad proximal, por ejemplo, y desgastamos mucho, nos vamos a quedar sin piso. ¿Se fijan? Así que cuidado con esas grandes obturaciones en dientes primarios. Aquí en la fotografía B se puede apreciar que el plano oclusal es estrecho. O sea, si nosotros hacemos cavidades muy grandes, vamos a debilitar el diente. Los cuernos pulpares son pronunciados, por eso a lo mejor en una pequeña lesión proximal, nosotros vamos a perforar y no pensando en perforar, pero ahora ustedes ya saben que los cuernos son pronunciados, así que tienen que tener cuidado en esas cavidades proximales. Los conductos radiculares son muy estrechos, el piso pulpar también es fino, es poroso, hay muchos conductillos por ahí que hacen que los procesos que puedan estar en esta zona avancen hacia el periápice y por otro lado tenemos esta anatomía, ¿no es cierto?, que aloja a la dentición permanente, al sucesor permanente que puede verse afectado por algún problema que haya en el diente deciduo. Entonces, todas esas consideraciones nosotros tenemos que tener. Aquí vemos una fotografía de un diente en corte transversal y también aquí un dibujo que hacen con estos software especiales y que hacen la reproducción tridimensional del diente. Vemos que en relación al permanente es de menor tamaño y la cantidad de dentina y la cantidad de esmalte que protege la pulpa también es proporcionalmente menor porque la cámara es muy amplia. El esmalte entonces es más delgado, los cuernos son más pronunciados, los conductos son muy finos, en fin. Es mucho más difícil para el diente de leche poder evitar la progresión de la lesión, estructuralmente hablando, y llegar a la exposición pulpar es muy fácil si no se toman los cuidados. Aquí tenemos otro esquema también donde podemos ver las raíces con mayor
precisión y vemos que los conductos son en realidad muy finos y que tienen oquedades donde puede quedar restos infecciosos al hacer, la eliminación de la pulpa de los conductos. No es llegar, las raíces son tan finas que en dentición primaria no se preparan los conductos como en dentición permanente, en que se elimina limalla, ¿no es cierto? Aquí si hacemos eso nos quedamos sin raíz. Entonces solamente se elimina la pulpa de los conductos, no se preparan. Y en eso de eliminar solo la pulpa tenemos que utilizar los líquidos apropiados, ¿no es cierto?, para que se pueda eliminar todo el proceso infeccioso. Por otra parte, cuando hay inflamación, nos damos cuenta que el único aporte de sangre se realiza por el paquete vasculonervioso que ingresa por apical. Entonces, frente a una noxa que sea muy grande, la pulpa en realidad no tiene tantas capacidades para responder y llevar células que puedan actuar para prevenir ese proceso o eliminarlo. Imagínense que la pulpa ni siquiera se puede inflamar porque si se produce edema no tiene a dónde extenderse. Cuando nosotros nos damos un golpe, por ejemplo, en la mano, la piel se produce un edema y la piel se inflama, ¿no es cierto? Y aumenta su volumen para dejar paso a este proceso inflamatorio que lo que va a hacer es defender del daño al tejido. Pero con la pulpa no pasa eso. La pulpa está rodeada de la dentina, que es altamente mineralizada, y después de eso viene el esmalte, que es mucho más mineralizado, o sea, posibilidades de extenderse, nada. Entonces, tenemos que tener claro que la pulpa y la dentina forman una unidad biológica. Primero, porque tienen un origen embriológico común, que es la papila dental, y la papila deriva del ectomesénquima. Es en el estadio de campana, lo vamos a ver más adelante, en que los ameloblastos y los odontoblastos se alinean, ¿no es cierto?, en lo que va a ser el futuro límite amelodentinario para iniciar la formación de la matriz orgánica del esmalte hacia un lado y de la dentina hacia el otro. Entonces, la dentina y la pulpa comparten una célula que es el odontoblasto. El odontoblasto parte del límite amelodentinario, ¿no es cierto?, formando dentina hacia la pulpa y deja sus prolongaciones o procesos odontoblásticos dentro de la matriz de la dentina, que posteriormente con la mineralización se va a cubrir formando el túbulo dentinario y el odontoblasto va a quedar en la pulpa, ¿no es cierto?, como una empalizada rodeando toda la pulpa y toda la cámara, el interior de la cámara pulpar, para proteger a esa dentina y producir dentina reparativa si fuera necesario. Entonces, a través de su prolongación odontoblástica, la pulpa protege la dentina, mantiene la vitalidad de esta dentina porque le aporta le aporta nutrición y le aporta sensibilidad, ¿no es cierto? Y la defiende porque produce dentina esclerótica y dentina terciaria. Y además, esta dentina, al estar más grande, forma una capa que disminuye la permeabilidad para evitar que noxas externas ingresen a la cámara pulpar. Entonces, trabajan en conjunto. Esto ya lo saben, ¿no es cierto? Que la pulpa de origen mesenquimático, que tiene muchas funciones y la cantidad de tejido que está formada, ¿no es cierto? Tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tejido nervioso, células. Tenemos las células mesenquimáticas que van a ser las células que se van a transformar en odontoblastos cuando por lesiones muy fuertes los odontoblastos mueran.
están los fibroblastos, las células de defensa también, que son las primeras que van a ir al lugar donde se produzca la inflamación. En fin, es muy importante cómo esta pulpa con la dentina forman este complejo y actúan de forma conjunta. Esto ustedes lo pueden ver en detalle. Lo importante aquí es que en los túbulos dentinarios no solamente va el proceso odontoblástico, sino que también hay fibras colágenas, están las fibras nerviosas, está todos los aportes que hacen los odontoblastos a la dentina y que van a hacer frente a una noxa que pueda reaccionar, porque van a disminuir la permeabilidad dentinaria. Entonces tenemos estructuralmente, a medida que nos acercamos hacia la pulpa, tenemos un mayor número de túbulos y que tienen un diámetro mayor. Entonces, si nos acercamos más hacia la pulpa, tenemos una permeabilidad aumentada y eso lo tenemos que tener muy claro en las lesiones profundas. Y también en las lesiones medianas, si nosotros eliminamos absolutamente toda la caries, la vamos a dejar muy expuesta porque va a haber aumentado la permeabilidad completamente. Por otro lado, tenemos las paredes del túbulo, que es la dentina peritubular o tubular, que es muy mineralizada y que produce y que a medida que avanza o que está estimulada, se obliteran estas paredes y esto es lo que se llama dentina esclerótica. También está la dentina intertubular, que es la que está entre los túbulos, en que tenemos, que es muy rica en fibras colágenas, entre las que se depositan los cristales de hidroxiapatita. Y histológicamente, las capas son dentina del manto, que es la primera en formarse, después la circumpulpar, que es la que tiene mayor cantidad de volumen en el diente, y también la predentina, que es la capa más interna, ¿no es cierto?, y que no es mineralizada. Y en la pulpa tenemos la zona de predentina, que ya dijimos que era dentina sin mineralizar. Después está la capa de odontoblastos, ¿no es cierto?, que se ubican como una empalizada, como una pared, protegiendo con sus prolongaciones hacia la dentina. Después de esto se encuentra la capa celular de Weil y luego la zona de alta densidad celular, donde están las células de defensa, las células mesenquimáticas, los fibroblastos, en fin. Y luego el tejido, la zona central, que es el tejido conectivo laxo. Pero también en todo este proceso tenemos la transducción sensorial, que es en el fondo cómo esos estímulos térmicos, químicos, mecánicos llegan al diente y van al sistema nervioso central para que nosotros podamos sentir el dolor y se activen los mecanismos de defensa para poder proteger la pulpa, la dentina y mantener ese diente por más tiempo en boca. Entonces hay varias teorías. La más conocida es la hidrodinámica, que se produce por el cambio de presión en el fluido de los túbulos dentinarios, ¿no es cierto? Y que son detectados por los procesos odontoblastos o las prolongaciones odontoblásticas y van hacia las terminales nerviosas sensoriales o sensitivos, aferentes, ¿no es cierto? Y otra teoría es la teoría de la transducción sensorial por los propios odontoblastos, pero en el fondo esta teoría, que también es bien importante, pero hay un paso ahí entre la comunicación del odontoblasto con las vías nerviosas aferentes que llevan la comunicación de estos estímulos. Entonces, es como raro que además el odontoblasto pueda hacer sinapsis con estas fibras porque sería la única manera de poder tener esta comunicación. Entonces, como que faltan pasos en esa teoría. En todo caso, en todas
no están claras, por algo son teorías. Significa que son mecanismos explicativos de cómo se produce la sensibilidad, de cómo se produce el dolor, pero no está claro aún. Tenemos también el cuadro comparativo de las fibras que llevan este dolor al sistema nervioso central, ¿no es cierto?, que permita que nosotros percibamos el dolor, y la finalidad de esto es limitar las consecuencias y que el organismo sea capaz de producir los mecanismos de defensa. Tenemos las beta, las A beta y las A delta, que son las fibras mielínicas de conducción rápida, y que estas conducen los dolores de tipo agudo, que son localizados y que son de umbral bajo. ¿Qué significa que sean de umbral bajo? Significa que el estímulo no debe ser muy grande para poder causar dolor. Y las fibras amielínicas o las fibras C, que son mucho más lentas, que se activan con dolores de temperatura, de presión, de químicos, y producen un dolor sordo, difuso, y el umbral para que se produzca este dolor es mucho más alto. También hay otra consideración que tenemos que tener claro, y es que el complejo pulpar, dentino-pulpar, produce dentina durante toda la vida del diente. Tenemos la dentina fisiológica, y entre la dentina fisiológica está la dentina primaria, que se produce durante la odentinogénesis, ¿no es cierto?, en el proceso, en el periodo de odontogénesis, y que termina cuando se termina la formación radicular del diente, y esto es aproximadamente cuando los molares ocluyen. Ahí, en ese periodo, se termina la formación de la dentina primaria. Luego de esto viene la dentina secundaria, que también es dentina fisiológica y que ocurre durante toda la vida del diente, y esto significa que va a disminuir el tamaño de la cámara pulpar y también el número de odontoblastos a lo largo de la vida. Pero también existe otra dentina, que es la dentina terciaria, ¿ya?, que no se produce a lo largo de toda la vida, sino que se produce como respuesta a una noxa, a un estímulo que hace que las células se activen y formen, y los odontoblastos formen un tipo de dentina. Eh, Esta dentina puede ser reactiva o reaccional si está formada por los odontoblastos originales y ocurre cuando el estímulo es suave. Y también está la dentina reparativa, que se produce cuando ya los odontoblastos originales han muerto y las células mesenquimáticas o los dentinoblastos están formando esta dentina reparativa. Y esta, principalmente esta, tiene características histológicas muy diferentes al resto de la dentina, que hacen que a lo mejor no sea de la mejor calidad para detener las bacterias y el avance de las bacterias y del proceso infeccioso hacia la cámara pulpar. Entonces, la efectividad de esta respuesta biológica es dependiente del grado de inflamación pulpar, y la inflamación pulpar se va a producir de acuerdo al tipo de estímulo. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda hasta el momento? Por el chat, nada, doctora. Ah, ya, Hasta el momento está todo clarísimo, parece. ya, bueno. Entonces aquí este autor propone una estructura de la dentina, y a él indica en su estudio que los dientes sanos tienen una conformación estructural de la dentina y el diente con caries tiene otra. ¿Ya? Pero que cuando el diente está afectado por caries, y estamos hablando de la dentina fisiológica que es afectada por la caries, la estructura no es muy diferente.
En ambos casos hay un anillo mineralizado de calcio y fosfato que rodea los túbulos dentinarios con el magnesio que está disperso en la dentina periintertubular. Con la invasión bacteriana este magnesio se pierde un poco y se forma un tapón intratubular. Eso sería como la diferencia, pero el anillo de fosfato y calcio persisten aún en la dentina fisiológica afectada. En cambio, la dentina reaccionaria, que es la dentina que se forma después en respuesta a la lesión de caries, hay una reducción en el diámetro y en el número de los túbulos y hay mayor dispersión de magnesio y de fosfato en la dentina completa. Y este diagrama, que a mí me gusta mucho porque es muy claro para evidenciar las distintas capas de la dentina, porque a veces cuesta mucho diferenciar las distintas dentinas y cuál es el límite donde debemos, hasta dónde debemos actuar. Entonces, en una lesión de caries oclusal, por ejemplo, ya hay cavitación del esmalte y está la zona necrótica. Aquí la dentina es completamente blanda y se puede remover fácilmente con una cuchareta. Esta zona necrótica es altamente contaminada. Después viene una zona que es un poco menos contaminada, pero también corresponde a la dentina blanda. Después viene, que sería esto, después tenemos la dentina desmineralizada y que es la dentina que también está un poco contaminada, pero aquí en esta zona las fibras colágenas se han desnaturalizado y, eh, y tenemos una disminución de los depósitos de, de minerales. Pero esta dentina que conserva su estructura es factible de remineralizar. Después de ello tenemos la zona translúcida y después ya viene la zona de dentina sana, ¿no es cierto? Y la formación de la dentina terciaria. Esas son las diferentes capas. Y clínicamente nosotros las distinguimos como dentina blanda, ¿no es cierto? Que es la dentina que eliminamos normalmente. La dentina correosa, hay algunos dicen cuerosa, otros dicen corácea, hay distintos nombres y en realidad a mí el nombre que más me gusta es correosa, lo prefiero a cuerosa, aunque también este nombre también estaría bien porque los entendidos dicen que la dentina tiene características como de cuero, pues ofrece cierta resistencia a ser eliminada, como el cuero, ¿ya? Después viene la dentina firme y finalmente la dentina dura, que sería la dentina completamente sana. Entonces, se ha tratado de hacer muchas descripciones de las dentinas y hasta dónde debemos llegar. Por ejemplo, un tiempo se hablaba de dentina afectada y dentina infectada. Se evita un poco tratar el término de infectada porque estaríamos dando énfasis a lo infeccioso de la enfermedad, que no es una enfermedad infecciosa la caries. Pero no es que no se produzca infección, las bacterias infectan, pero estamos en una parte avanzada, no es en el inicio de la enfermedad en que hay un desequilibrio bacteriano producto de otros factores. Entonces no es la infección en sí lo que prima en las etapas iniciales. Pero cuesta. ¿Cómo sabemos nosotros qué dentina está más infectada, qué dentina está más afectada y qué dentina sería capaz de remineralizarse?
En cambio, si nosotros evaluamos la dureza, porque en el fondo trabajamos con la dureza para ver cuánta dentina eliminamos y nosotros somos capaces de determinar al ir retirando la dentina y apreciar este componente, podríamos tener un poco más de éxito en el manejo de la lesión. Entonces, la dentina blanda es esa que no ofrece ninguna resistencia y que es la necrótica, la que está necrótica, que está altamente contaminada y que es muy fácil de sacar. Se deforma la presión y es muy fácil de cavar o de remover, y obviamente aquí no hay el grito dentinario. Se habla del grito dentinario porque antes la caries debía ser eliminada hasta que uno pasara la sonda por la dentina y se produjera el grito dentinario. Eso era como el mecanismo que le daba al dentista seguridad de que estaba haciendo bien el tratamiento. Pero en esa época no se sabía todo lo que se sabe hoy sobre reparación, sobre remineralización y sobre las propiedades biológicas que hay que tiene el diente. Después está la dentina correosa, que no se deforma tanto a la presión, pero igual hay facilidad para removerla y tampoco se produce el grito dentinario. Y esta dentina es desmineralizada y eso significa que eventualmente se puede remineralizar y que no siempre sería necesario sacarla. La dentina firme no se deforma a la presión. Aquí cuesta un poco más poder eliminarla, no hay grito dentinario todavía y sería el símil la dentina esclerótica. Finalmente tenemos la dentina dura, que cuesta mucho eliminar, salvo con fresas, ¿no es cierto?, o instrumentos demasiado afilados, y aquí es cuando se produce el grito dentinario. Y en la actualidad se sabe que no tenemos que llegar a esta zona para poder tener seguridad en la longevidad de la restauración. Aquí hay una descripción ya con más detalle de los distintos tipos de dentina. Esto después lo leen ustedes con calma, la clase va a quedar para ustedes, yo se las voy a enviar cuando terminemos la clase de la tarde, ¿ya? Para que repasen. Entonces, finalmente, la decisión de eliminar la dentina, que puede ser la dentina blanda o hasta la dentina firme, ya no pasa porque queremos proteger el diente de que pueda ser infectado, de que puedan las bacterias penetrar, sino que porque nosotros sabemos que la dentina correosa, por ejemplo, es capaz de remineralizarse. Entonces, si nosotros no vamos a eliminar la dentina, es principalmente para proteger la pulpa, para proteger del riesgo de exposición pulpar, porque se sabe que la respuesta histológica cuando hay exposición pulpar es mucho más incierta. Y si nosotros, por eliminar toda la caries y toda la dentina desmineralizada, exponemos la pulpa, y después colocamos algún medicamento para formar un puente dentinario, la respuesta no va a ser tan buena, ni tan precisa, ni tan segura, como si nosotros dejamos dentina que está desmineralizada y obturamos. Y en los dientes deciduos incluso, no hay necesidad de utilizar un tratamiento en varias etapas para poder después eliminar esta dentina cuerosa o correosa. No es necesario. Y eso es lo que demuestran las investigaciones que se han hecho. Entonces, desde ese punto de vista, incluso en lesiones muy profundas en que no tenemos seguridad, nosotros podríamos dejar dentina blanda en la zona vecina a la pulpa
y el diente muy después en el límite amelodentinario, en el borde que va a tener la restauración, dejar dentina sana para que haya un muy buen sellado y eso permitiría la recuperación del diente. Aquí está el término de dentina infectada. Como les había dicho, puede inducir a pensar que la caries es una enfermedad transmisible. Ustedes saben que no lo es. Entonces, en vista de esto, ya sabemos, ¿no es cierto?, que hay una respuesta que se produce fisiopatológicamente a la caries. Y la primera respuesta se produce en la dentina, y es la dentina esclerótica. Y hay una disminución de la permeabilidad dentinaria. La segunda se produce en la interfaz entre la dentina y la pulpa y en la formación de dentina terciaria. Y la tercera son las reacciones inflamatorias e inmunes que se producen en la pulpa con las células de la pulpa para poder dar respuesta a la inflamación y poder actuar ante la noxa. En esta primera respuesta ya nos falta poquito. El objetivo es reducir la permeabilidad dentinaria y para eso se forma la dentina esclerótica. Yo les puse esta radiografía para que ustedes vean aquí cómo aumenta la densidad de la dentina que rodea a esta lesión. Si ustedes se fijan en esta zona, es mucho más densa que en el resto de la dentina. Esa es la dentina esclerótica, que incluso se puede visualizar en las radiografías. Hay que agudizar el ojo, eso sí, ¿ya? Y es un mecanismo de defensa biológico que lo que hace aumenta el depósito de cristales en la zona intratubular, o sea, cierra el lumen de los túbulos. Y ese depósito de cristales lo hacen las prolongaciones odontoblásticas. La primera y más rápida barrera de defensa contra la caries, se produce la obliteración de los túbulos que puede ser parcial o total. Aquí se forma una dentina hipermineralizada, carece de fibras colágenas y provee un tiempo adicional para que actúe una segunda barrera de defensa que sería la dentina terciaria. Aquí tenemos un diente, hicimos un corte transversal, ¿no es cierto?, en una lesión en esmalte. Ustedes ven aquí hay una pequeña lesión muy mínima, sin embargo, ha provocado toda una reacción adyacente a donde está esta lesión de mayor mineralización en esa zona como barrera para impedir que las bacterias de esta zona penetren hacia la dentina y después hacia la pulpa. La segunda respuesta es la formación de dentina terciaria. ¿Y cuál es el objetivo? Limitar el ingreso bacteriano en la pulpa. No es el más efectivo sistema de defensa, les decía, porque cuando el estímulo es agresivo hay una formación de dentina muy rápida, su patrón es muy irregular y tiene inclusiones de osteodentina y de tractos muertos, ¿no es cierto?, de espacios vacíos, y esa es la dentina reparativa, o sea, desde el punto de vista histológico nos ofrecería una barrera muy buena para impedir que difundan hacia el interior de la pulpa las bacterias y los ácidos y los desechos tóxicos de las bacterias, ¿ya? Entonces, la arquitectura y la estructura de la dentina van a ser diferentes a la dentina fisiológica y depende de la intensidad y la duración del estímulo. Cuando el estímulo es suave, el depósito es lento, entonces el patrón tubular es un poco más regular. No hay estas inclusiones de osteodentina o de tractos muertos. Esta es la dentina reactiva o reaccional que la producen los odontoblastos originales. Y en este caso, esta dentina es un poco más parecida a la dentina fisiológica.
Bueno, aquí con este esquema nos vamos a quedar. Tenemos una lesión de caries, ¿no es cierto?, que ya ha invadido la dentina, ya está aquí roto el esmalte, se está fracturando en esta zona, se ha desmineralizado completamente esta dentina, pero aquí tenemos la dentina fisiológica afectada y acá la dentina terciaria. Y en esta zona hay una mayor mineralización para impedir que esto pase hacia la parte interna. Aquí este es un dibujo que me gusta mucho porque es muy didáctico, habla del estímulo leve, ¿no es cierto? Y que se produce dentina reactiva o reaccionaria por el odontoblasto original. En cambio, cuando el estímulo es intenso, hay una pérdida de tejido muy rápida, se produce dentina reparativa, que es una dentina de mala calidad histológica, y está producida por el dentinoblasto o por las células mesenquimáticas que se transforman en odontoblastos, y a esas se les llama dentinoblasto. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro que un proceso no invalida al otro, o sea, se pueden producir en forma simultánea si la lesión avanza mucho más rápido, la formación de dentina esclerótica y dentina terciaria. O pueden, si se toman las medidas de protección adecuadas, solo llegamos hasta la producción de dentina esclerótica. Estas son, y aquí nos quedamos en la tercera respuesta a las reacciones, son las reacciones inflamatorias e inmunes, que es la tercera respuesta a la caries. ¿Ya? Y seguimos a la tarde, pues a mí se me hizo cortito, no sé cómo se les hizo a ustedes. A las 4 de ¿Hay la dudas? tarde. ¿Sí hay alguna duda o algo que quieran consultar? No, Los parece que no. micrófonos estarían abiertos para ustedes, chiquillos. La Nicole. También a la Nicole se le hizo cortito, qué rico. Bueno, ya saben, me pueden escribir a mi correo, preguntarme a la tarde, porque a la tarde a las 4 seguimos. Qué importante que sea en directo, porque las preguntas que pueden surgir son y responderlas al tiro es mucho mejor que hacerlo después. Y sí que hay hartas preguntas en este tema, así que ojalá ustedes inciten a sus compañeros a que asistan en la tarde en mayor número que ahora. Muchísimas gracias, doctora. De nada, pues muchas gracias a los que pudieron estar. Un saludo para cuando me vean los que revisen las clases. Espero que las revisen. Este conocimiento es necesario para que ustedes traten a sus pacientes y tomen las mejores decisiones. Ya pues chicos, un gusto no verlos, porque no veo a ninguno, pero están sus nombres ahí. Sí. Y nos vemos a la tarde. Nos vemos a las 4. Continuamos con este tema. Ya, igual me mandas un WhatsAppito, porfis. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien, chao.